El plan de Dios para el pueblo, amados hermanos, va más allá de Jerusalén. ¿Amén? Va más allá del templo, va más allá del pueblo de Israel. La visión que hoy vamos a examinar, esta última porción del capítulo 9, deja eso muy claro. Si el propósito de Dios, su plan, va más allá de Jerusalén, Israel y el templo. Ahora, lo que encontramos en este pasaje, que es Daniel capítulo 9 del 20 hasta el 27, ha sido llamado la profecía de las 70 semanas. Y muy a menudo esta particular profecía es estudiada como un ejercicio de gimnasia bíblica. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a que es un ejercicio en tu flexibilidad hermenéutica. A ver qué tan grandes están tus músculos interpretativos de la Biblia. Porque es bien complejo. ¿Sí? Y a veces al estudiarnos nos concentramos tanto en los pormenores de la profecía que perdemos de vista el cuadro grande. ¿Verdad? Estamos fijándonos si por la carretera va pasando una hormiga y de qué clase y raza es. Y cuando damos un paso nos atropella el camión. Y no es así como debemos verlo. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil este pasaje? Bueno, porque no hay suficiente información. La profecía en sí de las 70 semanas son 4 versículos. 4 versículos. ¿Sí? Entonces, cuando no hay suficiente información, cuando lo que se dice es demasiado breve como para poder establecer con exactitud una interpretación, cuando eso sucede, lo mejor es que uno se concentre en el cuadro grande. Uno se concentre en el mensaje central y no en los pormenores. Pero nos meteremos un poco en ellos el día de hoy. Vamos a ver el cuadro grande, mantenerlo fijo entre nuestros ojos. Y por ahí vamos a ver algunos detalles de qué significan todas estas figuras de las 70 semanas. Amén. Bien, habiendo dicho eso, aquí les va el mensaje central del pasaje. Sí, este es el mensaje que Dios quiso comunicar a Daniel, al pueblo exiliado en Babilonia en sus tiempos y a nosotros el día de hoy. ¿Sí? Así que, si a pesar del café se me va a dormir, usted llévese el mensaje central. Aquí le va. La esperanza del pueblo de Dios no está en un reino terrenal, sino en el Mesías y su reino eterno. Amén. Amén. La esperanza del pueblo de Dios no está en un reino terrenal, sino en el Mesías y su reino eterno. Ese es el mensaje de la visión de las 70 semanas. Esa es la verdad que nosotros tenemos que enfocarnos en ella. Sí, la plenitud de nuestra esperanza, lo que Dios nos ha prometido, no está, amados hermanos, en lo inmediato del aquí y el ahora. No está en este mundo caído, sino en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo. En la consumación de la obra de redención que inició en el Calvario. Ahí está nuestra esperanza. Así que el llamado que la palabra de Dios nos hace en esta porción es ojos en el premio. Sí, yo creo que mire a su compañero que le queda a un lado y le diga ojos en el premio. Alexis, ojos en el premio. ¿Sí? Ojos en el premio. Quiero abrir el pasaje y que lo veamos recalcando 3 exhortaciones principales. Número 1, primera exhortación, se trata del pueblo de Dios, no solo de ti. Se trata del pueblo de Dios, no solo de ti. La segunda exhortación, no dejes que lo temporal aparte tus ojos del premio real. Número 3, fija tus ojos en el Rey y el reino eterno. Amén. Amén. Todo eso se resume en la frase ojos en el premio. Vamos a la primera exhortación. Se trata del pueblo de Dios, no solo de ti. Daniel capítulo 9, vamos a leer del 20 al 23.
Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Bien, ya he dicho que Daniel no tenía un enfoque perfecto. Incluso Daniel perdió de vista la pelotita por estar cuidando qué tan grandes chicas se hacían las demás, ¿verdad? Pero hay algo que Daniel tenía que a nosotros nos hace falta. Daniel estaba enfocado en el pueblo de Dios. Daniel estaba sirviendo. Aunque estaba en la corte de Babilonia, él estaba sirviendo ahí para servir al pueblo de Dios. Daniel no estaba orando. Si ustedes fuéramos a regresar al capítulo 9, primeros versículos, Daniel no está olvidando los demás. Él no está orando por su futuro y olvidándose del resto. Daniel no estaba diciendo esos pecadores, Señor. No, él está diciendo hemos pecado, hemos hecho impíamente. Escuchen, Daniel estaba tomando responsabilidad personal por el bienestar del pueblo de Dios. ¿Y tú? Pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que pensó esto? Voy a ir al culto porque quiero animar a los demás hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que pensó? Quiero hacer más para servir a mis hermanos. Estoy haciendo poco, quiero hacer más. ¿Cuándo fue la última vez que pensó? Voy a ofrendar más de lo que he dado porque el pueblo de Dios necesita. ¿Recuerda alguna vez pensado así? Lo común es que nosotros pensemos, voy a ir al culto o no voy a ir al culto porque no me nace, ahorita no tengo ganas, ahorita me siento X y pues no tengo ganas, sí, estoy cansado, tengo otro asunto que atender. Sí, eso es lo normal, pensar que en la reunión de los santos venimos a satisfacer nuestro egoísmo. Solo pensamos en nuestras ganas particulares de comunión o nuestras faltas de ganas de comunión, ¿sí? De recibir mis ocupaciones, en vez de estar pensando cómo me debo a los demás hermanos, en cómo necesitamos todos que todos estemos. ¿Cuál es la figura en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la figura más común que se utiliza para hablar de la iglesia? ¿Bien? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Una y otra vez. ¿Sí? ¿Por qué será que esa es la favorita del Nuevo Testamento? Porque la realidad que enseña es que nos pertenecemos unos a otros. Y esa verdad es esencial que nos la grabemos. ¿Sí? Somos a la vez muchos y uno. Así como nuestro cuerpo, a la vez es muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Cuando se duele una parte, todo el cuerpo está afectado. Cuando una parte recibe honra, alguien pone un anillo en nuestro dedo, o un collar en nuestro cuello, todo el cuerpo se regocija. Entre los muchos, uno solo. ¿Sí? Ahora, imagina esto. Seguramente no ha tenido que verlo más que en películas, pero imagina un cuerpo cortado en pedazos y regado aquí enfrente. ¿Sí? Imagine, se le hace bonito un cuerpo cuyos miembros han sido destazados y apartados y separados los unos de los otros. Es feo, ¿no? Desagradable de ver. Bueno, así de feo y desagradable
es que los miembros del cuerpo de Cristo estén desconectados los unos de los otros. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muchos miembros, pero amados, tenemos que aprender a tomar responsabilidad personal por el bienestar del cuerpo de Cristo. Ver por el bienestar de la iglesia no es tarea de los líderes nada más. ¿Daniel era el rey de Judá? No. ¿Pero qué? Toma responsabilidad personal porque ama a Dios y ama al pueblo de Dios. Entonces no se trata solamente de mí como individuo, se trata del pueblo de Dios. ¿Notaron la manera en que Dios le responde a Daniel la oración? ¿Sí? ¿Notaron que Dios manda un ángel para visitarlo y darle la respuesta y que lo manda tan pronto Daniel comienza a orar? ¿Notaron que el ángel interrumpe la oración de Daniel? Sí. ¿Notaron que Gabriel le dice a Daniel que es muy amado? ¿Por qué será? No, sabemos que Dios responde a todas las oraciones, ¿cierto? Pero no responde a todas las oraciones en el afirmativo. No siempre dice que sí, ¿verdad? Y no responde a todas las oraciones con la misma rapidez. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con que muchas de nuestras oraciones están llenas de egoísmo y de mundanalidad en vez de ser llenas de preocupación por el bienestar del pueblo de Dios? ¿Será que tantas de nuestras oraciones parece que fueron hechas por un borrego? Señor, bendíceme, ayúdame, dame, auxíliame. Se trata de nosotros, de nuestra necesidad particular. Amado, se trata del pueblo de Dios, no solo de ti. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros pensamos, y quiero que lo piensen muy seriamente, cuando usted piensa en lo que realmente tiene valor en esta vida, cuando usted piensa en lo que es de máxima importancia para usted, en lo que vale la pena invertir su tiempo, su dinero y su esfuerzo, ¿en qué piensa? ¿Es en la iglesia? Si le viene a la mente es la iglesia. Si no, tiene sus prioridades mal. Tal vez usted pensó, mi familia, mi matrimonio, mi futuro. Pero amados hermanos, la familia misma, el matrimonio mismo, no son fines en sí mismos. Es decir, que debemos luchar por nuestra familia y nuestros matrimonios. ¿Con qué fin? El fin de que mi matrimonio y mi familia sirvan a... ¿Lo voy a pensar? En el plan de Dios, la iglesia es suprema. Cristo dijo que Él edificaría ¿qué? Su iglesia. ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos edificando nuestra familia, ¿con qué fin es? ¿El mismo de Cristo? Si no, hay que realinear nuestras prioridades. Es cierto, amados hermanos, que Cristo murió por individuos. Sí, pero solo para que estos individuos formaran un cuerpo, un pueblo, su iglesia. Dice Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿lo ven, amados hermanos? Se trata del pueblo de Dios y no solamente de mí. Amén. Bien, vamos a la segunda exhortación de nuestro pasaje.
No dejes que lo temporal aparte tus ojos del premio real. Vamos a leer del 25 al 27, alguien que me ayude. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana habrá cesar al sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Si notaron, me salté el verso 24. Y es que el 24 en realidad es la conclusión de las 70 semanas. Y lo vamos a dejar al final. ¿Sí? Entonces el 24 empieza diciendo 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? Así empieza. Ahora, esta parte del pasaje se ha interpretado de diversas maneras. ¿Sí? De hecho, cada comentario que leí lo interpretaba de otra manera, diferente al comentario previo que había leído. ¿Sí? Y todos estaban refutándose los unos a los otros y tirándose los unos a los otros. Y lo que es peor, ninguno estaba de acuerdo conmigo. ¿Sí? Entonces lo que quiero que hagamos es que veamos lo que es esencial para nuestro entendimiento de esta porción de la Escritura. ¿Sí? Y luego nos concentremos en lo que es el mensaje central. ¿Sí? Entonces, primero, recordemos que este tiempo de oración que Daniel registra en el capítulo 9 fue provocado por la lectura del profeta Daniel del libro de Jeremías. ¿Sí? Daniel lee, por ejemplo, Jeremías 29, verso 10, que dice: así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, o sea, a su tierra, a los judíos de su tierra. Daniel leyó esto cuando casi se cumplían los 70 años. El cálculo es que los leyó como en el año 66 del cautiverio. Así que estaban por cumplirse los 70 años que Jeremías había profetizado. Así que Daniel comienza a orar y a confesar sus pecados y los pecados del pueblo. Daniel, como decía, Daniel no dice: Señor, sácame de aquí. Daniel dice: Señor, nosotros, sálvanos a nosotros. ¿Verdad? Y Dios le responde, y Gabriel viaja con rapidez a darle la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es que Dios había determinado, Dios había fijado de antemano 70 series de 7. ¿Sí? La palabra que aparece en nuestro texto como semanas es del hebreo literalmente 7. Entonces Gabriel está diciendo en el hebreo a Daniel: 70 7 han sido determinados sobre tu pueblo. Entonces debe ser claro que hay un juego de palabras entre los 70 años que Jeremías por un lado había profetizado, que terminaría el cautiverio, y 77. Si ustedes se fijan, hay un mismo juego de palabras con 7 y 77 con Pedro y el Señor Jesucristo. Pedro le dice al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿A 7? ¿Qué le dice Jesús? 70. Es un juego de palabras. ¿Sí? Entonces no perdamos eso de vista, porque tenemos que tener en mente que en las Sagradas Escrituras el número 7 es el número de finalización. Escuchen lo que dice este comentarista, se llama Sidney Greidanis. Dice: el número 7 en el Antiguo Testamento es el número de finalización o perfección. Y él da un ejemplo, dice: Dios crea el mundo en 6 días y descansa él. Cuando todo estaba
terminado, había finalizado, todo había quedado perfecto. De hecho, Dios lo dice, que todo era bueno en gran manera. ¿Cuándo lo dice? Séptimo día. Daniel, dice Greg Danas, ya había usado este número simbólico. En el capítulo 3, verso 19, dice que Nabucodonosor calienta el horno. ¿Cuándo? Eso quiere decir que, ¿cómo? O sea, Nabucodonosor no tenía una de estas cosas que sube el grado de su horno, ¿verdad? 7 grados más, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que lo calentó 7 veces más? Calentó hasta que ya no se pudo calentar más. ¿Sí? Después, Daniel utiliza en el capítulo 4, verso 16, también el número 7 de forma simbólica, los 7 años que Nabucodonosor estuvo comiendo pasto como un buey. ¿Sí? 7, o sea, un número perfecto. Finalización, cuando terminan los 7 años, ¿dónde están? Entonces, sigo con Greg Danas, dice, el número 10 es el número de plenitud. Piensa en las 10 plagas. Dios derramó, dice la escritura, todas sus plagas sobre Egipto. ¿Cuántas? 10. ¿Sí? Piensa en los 10 mandamientos. ¿Sí? Plenitud. Ahora, dice Greg Danas, 70 semanas o 77 son 7 multiplicado por 10 multiplicado por 7. ¿Qué es eso? Es un tiempo, dice Greg Danas, el cual es un completo periodo de tiempo completo. Un completo periodo de tiempo completo. 70 series de 7. Ahora, yo les pregunto, ¿son semanas literales de 7 días? No. De hecho, ningún comentarista dice que son 7 semanas de 7 días literales. Nadie lo dice. Ahora, ¿son semanas de meses, 7 meses literales? No. Pero son semanas de años literales, de 7 años literales. ¿Sí ven dónde está el problema? ¿Decimos días? No, no son literales días. ¿Decimos meses? No, no son meses literales. Pero llegamos a años y mucha gente dice, no, si son 7 años literales. ¿Ven el problema? ¿Qué tal si decimos décadas? ¿Por qué no décadas? ¿Por qué no 100 años? ¿Por qué no siglos? ¿Dónde para? ¿Sí me entienden? Sí. Muchos entienden que se trata de 70, digamos, sets o juegos o series de 7 años literales, o sea, 490 años. Y hay diversos motivos, ¿no? Yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque al final de las 70 semanas llega el establecimiento del reino eterno de Cristo. Y han pasado mucho más de 490 años desde esta profecía. Y no se ha inaugurado el reino eterno de Cristo. Sí, pero hay un truco que la gente se saca de la manga y dice, no, entre la semana 69 y la 70 está el tiempo de los gentiles. Y por eso ha corrido desde la muerte de Cristo hasta el día de hoy más de 2000 años. ¿Verdad? Y todavía esta última séptima semana, 70 semanas, perdón, esa última 70 semanas todavía no se cumple. Pero hay un gran problema con eso. Que se le entrega a Daniel estas 70 series de 7 como una unidad. Y estamos diciendo, esa unidad se parte a la 69 y todavía queda colgando en el aire para el futuro la séptima. Tengo un serio problema con eso. Tiene que ser gimnasia bíblica para llegar a esa interpretación.
Sigamos. Otro detalle que pone a los intérpretes de la Biblia a pelear es donde dice desde la salida de la orden. Verso 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea que las 70 semanas comienzan a correr a partir del decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué restaurar? Bueno, ya vimos todo esto en el capítulo 1 de Daniel, que no recuerdo. Daniel está en Babilonia y todo Judá con él, exiliados por su pecado, como juicio de parte de Dios. Dios envía a Nabucodonosor y a los babilonios a destruir todo Judá, incluyendo la capital de Jerusalén, incluyendo el templo en el cual ellos confiaban. Ellos decían, aquí está el templo de Dios, Jerusalén nunca caerá porque esta es la casa de Dios, está aquí. ¿Y qué pasa? Dios dice, yo me voy de la casa y deja que la ciudad sea aplastada. Y su pueblo es llevado por 70 años cautivos a Babilonia. ¿Sí? Entonces, el ángel Gabriel le dice a Daniel que las 70 semanas comienzan a partir del decreto para restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero aquí hay un problema, ¿no? Aquí está el pleito. El pleito está, ¿a qué decreto se refiere Daniel? O Gabriel. ¿Cuál decreto? Porque hay 4. De la escritura sabemos que hay 4. ¿Sí? Entonces yo pensaría, se refiere al primero. Se refiere al que la Biblia repite más. Se refiere al decreto de Ciro. ¿Sí? En el año 539, 538 antes de Cristo. Eso sería lo más lógico. ¿Por qué? Porque estaban cerca al final de los 70 años de cautiverio y aparte, Dios le iba a decir, no, pues sí va a haber un decreto, pero vas a tener que esperar hasta el 4, que serían algunos cientos de años después del primero, para que entonces comience a correr el tiempo. No, yo pensaría, el decreto es el primero. Pero hay algunos que dicen, no puede ser el primero porque las matemáticas no cuadran. Como ellos toman 490 años literales, termina, si tú agarras el primer decreto, terminan mucho antes de que se pueda cumplir lo que dice el resto de la profecía. Entonces eso no puede ser. Pero ¿qué sucede? Bueno, yo no soy de la opinión de que estos son 490 años literales, así que yo no tengo ningún problema aceptando la primera fecha. Sin embargo, hay quien dice, no solamente no cuadran las matemáticas, sino que el edicto, el decreto de Ciro no fue para edificar la ciudad, fue para reedificar el templo. ¿Sí? Pero, entonces, ¿cuál edicto? Si no es el de Ciro, ¿cuál? Bueno, el de Darío, dicen unos, en el 520 a.C. Pero otros dicen, no, esto no puede ser porque ese edicto de Darío simplemente era la repetición del edicto de Ciro. ¿Sí? Entonces debe ser el edicto de Artajerjes en el 457. Dice, no puede ser ese porque ese no reconstruyó la ciudad, solamente fue un edicto para proveer financieramente para los sacrificios en el templo. Entonces solamente queda el 4. ¿Sí? El que conocemos está en Nehemías capítulo 1, donde el mismo Artajerjes le dice en el 444 a Nehemías que puede ir y regresar y verificar los muros de Jerusalén. Dicen que solo este decreto concede permiso de reconstruir los muros. Y fíjate que este decreto coincide muy bien con las matemáticas. Pero las matemáticas se topan con un problema. Porque si se toman los 490 años como años de 365 días, ya no cuadra. Tienen que tomar, dicen ellos, tienen que tomar años de 360 días. Entonces cuadra. Y dicen, y hay un precedente bíblico para un año de 360 días. ¿Sí ven cómo se vuelve gimnasia bíblica? Yo digo, amados hermanos, que se trata del primer edicto, ¿sí? Y que las 70 semanas son simbólicas.
Lo importante para Daniel es esto: saldría una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Dice el texto: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Gabriel está diciendo una palabra de Dios a Daniel que más o menos significa: Daniel, Jerusalén será reconstruida, el templo será reedificado, Dios cumplirá su promesa, Dios responderá a tu petición. Y nosotros estamos pensando: oye, pero espérame, ¿te calculadora? Eso no hace puta más. Ahora, fíjense lo que es importante para nosotros como cristianos. Dice el pasaje: el Mesías, príncipe. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Verso 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sí? ¿Quién es? Cristo. Es el Señor Jesucristo. Dios le está diciendo a Daniel que su plan para su pueblo se centra en Cristo. Primero dice: mira, van a pasar estas 7 semanas proféticas, ¿sí? Y dentro de esas 7 semanas proféticas se va a reedificar la ciudad de Jerusalén. Después dice: 62 semanas proféticas más tarde muere el Mesías, ¿sí? Eso coloca la muerte de Cristo al final de la semana 69 de las 70, ¿sí? Amén. ¿Vamos siguiendo? Por eso el texto dice 7 semanas y luego 62 semanas. ¿Se fijaron? Cualquiera de nosotros hubiera dicho 69 semanas. Pero como hay dos cosas que Dios está recalcándole a Daniel, entonces se separan estos dos periodos. Los primeros 7 semanas, ¿para qué los separas? Jerusalén, el templo será reedificado, reconstruido. Después de 62 semanas más, lo cual lleva a 69 semanas, la muerte del Mesías. Y esos son los dos eventos que Dios está recalcándole a Daniel. Por eso aparece así en el texto, como 7 semanas y 62. ¿Ven? Ahora, hablando de la muerte del Mesías, Gabriel añade una frase que es difícil de entender. Él dice: mas no por sí. ¿Qué significa esa frase? Si nosotros tuviéramos tiempo, pondría aquí frente a ustedes 5 o 6 versiones de la Biblia, 5 o 6 traducciones para que entiendan todos bien. Y ustedes se darían cuenta que cada traducción tiene una otra. Algunas traducciones dicen: no por sí mismo, o aparentando no lograr nada. La ciudad no será para él, traducen algunos. No tendrá nada, traduce otro. Al parecer son 3 palabras en hebreo: we en lo. We en lo, en el hebreo. Y al parecer se puede traducir de muchas y diversas maneras. Yo me inclino, después de haber analizado todo esto, me inclino a pensar que la Nueva Traducción Viviente es la que más sentido hace del original. Y traduce que Jesús moriría aparentando no lograr nada. Eso es exactamente como Jesús murió, ¿no? A los ojos de una persona no creyente, Jesús murió logrando nada. Y murió como un criminal común, con una corona de espinas, sin trono, desnudo, abandonado por sus mismos seguidores, gritando en agonía ante las burlas de las autoridades judías. Y Cristo habló extensamente del reino de Dios, diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Pero parece que murió sin haber logrado establecerlo, ni siquiera inaugurarlo. Parece que el reino de Dios que prometía Jesús fue aplastado junto con él en la cruz. Pareció no lograr nada. Ahora, sabemos que eso no es toda la historia, ¿verdad? Sabemos que la muerte y resurrección de Cristo es el momento más significativo de la historia humana. Pero aparentaba no ser nada, ¿verdad? Y a eso creo yo que se refiere, más no por sí. Veremos más de esto
Cuando regresemos al versículo 24. Ahora, en este punto de la profecía, nosotros no estamos muy conmovidos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, pues sí, todas esas cosas pasaron, ¿verdad? Pero estoy seguro que Daniel estaba conmovido y confundido y estupefacto de lo que Gabriel estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Daniel esperaba que con la reconstrucción de la ciudad, del templo y la llegada del Mesías, solo era hacia arriba de ahí. Solo iba a mejorar y mejorar y mejorar. La nación de Israel sería la cabeza de las naciones y reinaría sobre toda la faz de la tierra. ¿Pero qué le dice el ángel? Habrá un Mesías que muere en un aparente fracaso. Sí, y no es lo único. ¿Recuerdas el templo y la ciudad de Jerusalén reconstruidos? Bueno, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dios, Daniel, ha decretado que la ciudad y el templo sean de nuevo destruidos. Amado, esto ya sucedió. A nosotros no nos desconcierta por esa misma razón. De hecho, Cristo lo profetizó, Mateo 24, versos 1 y 2, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Mira nomás, Jesús, qué columna tan hermosa. Y mira, en estos 5 cuartos están todos los granos para las ofrendas. Y aquí guardan tal cosa. Y mira nomás acá, qué bonitos detalles tiene el templo. Y luego Jesús dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, no sea derribado. Jesús lo profetizó. 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, el general romano Tito dirige las tropas de las legiones romanas a Jerusalén y en poco tiempo destruye la ciudad, prende fuego al templo y lo derriba casi todo por completo, tal y como Jesús lo profetizó, tal y como Gabriel le dijo a Daniel que sucedería. Dios le dice a Daniel que él mismo, que Dios mismo ha decretado devastaciones sobre Jerusalén, sobre el templo, como juicio por el pecado de su pueblo, por su rechazo del Mesías. Hasta el fin durarán las devastaciones. Eso nos lleva al versículo 27. Dice, y por otra semana, y por cierto, amados hermanos, este es el pasaje, lo que estamos viendo es el pasaje más difícil de Daniel. Y el versículo 27 es el versículo más difícil, el pasaje más difícil de Daniel. ¿Sí? Así que presten atención, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sí? Ahora, este versículo puede haberse ya cumplido completamente por el general Tito y los romanos. ¿Sí? Si lo interpretamos así, significaría que las autoridades romanas acordaron una paz con los judíos por un tiempo, pero rompen el acuerdo y se dedican a destruir la ciudad de Jerusalén. Cuando lo hacen, destruyendo también el templo, pues entonces cesa el sacrificio y la ofrenda. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos ya no ofrecen sacrificios y ofrendas en el templo porque no hay templo. Entonces, después de eso, los judíos son dispersados y por casi algo como 1500, 1600 años desaparecieron como nación, no tenían territorio. Fue hasta el 1948 que se les dio una pequeña franjita de lo que antes había sido su territorio para volverlo a poblar.
Todavía no tienen derecho del monte del templo como para construir otro. Puede haberse cumplido. Ahora, hay otra opción como interpretación, y es que este versículo esté hablando o haga referencia al anticristo. Esto encaja principalmente porque el anticristo aparece en otra ocasión previa y en ocasiones después del capítulo 9 de Daniel. Si ustedes analizan, todas las visiones de Daniel están muy relacionadas, muy entretejidas, comparten muchos de los mismos elementos. ¿Sí? Vimos las 4 bestias que suben del mar en el capítulo 7, y en el capítulo 8 que enseñó Alexis vimos que se trata de 2 de esas mismas naciones, toda la visión del capítulo 8. Y cuando adelantemos y vayamos al 10 y al 11, veremos que hay elementos otra vez que se repiten de lo mismo. Entonces no sería extraño encontrar en las 70 semanas, en esta profecía, algo de repetición de lo que hemos visto y algo de lo que se volverá a ver. ¿Ok? Entonces la otra opción podría ser que el versículo 27 se trata del anticristo. ¿Sí? Hemos visto también que el último reino humano será una confederación de naciones. ¿Sí? Como de alguna manera lo fue el mismo imperio romano. Es posible incluso que sea una unión de naciones europeas, como lo fue el imperio romano, porque este último reino humano tiene una conexión de alguna manera con Roma. El caso es que este último reino humano, de este saldrá un gobernante muy inteligente, sagaz, hábil, ¿sí? Influyente y poderoso, pero también dirigido y empoderado por el mismo Satanás, maligno y blasfemo y perseguidor del pueblo de Dios. Lo que dice Daniel 27, que agrega lo que ya sabemos de esta persona del anticristo, es que logrará imponer una alianza con Israel. Una alianza que va a romper antes de que finalice el tiempo acordado. ¿Por qué? Dice a la mitad de la 7ª semana. Si llegara al final de la 7ª semana del acuerdo, sería un acuerdo que fue perfecto, que se finalizó. Pero como se rompe a la mitad, es un acuerdo imperfecto. Entonces, dice aquí que a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Esa es la manera en que se rompe la alianza. ¿Sí? Ahora, ¿se va a reedificar un segundo templo? Lo dudo. Es una posibilidad. Pero lo dudo. No es necesario entender sacrificio y ofrenda de esta manera. ¿Por qué? Porque tenemos en otras porciones de la Escritura algo similar. Y se puede entender como que la adoración a Dios, Él intentará, es ese, porque es real adoración para Él. El anticristo pedirá o exigirá la adoración y la fidelidad que solo le corresponde que le demos a Dios. ¿Sí? Y todo aquel que se levante contra Él y lo desafíe, permaneciendo fiel a Dios, será perseguido por Él. Y cometerá graves atrocidades contra sus semejantes. Blasfemará a Dios. Todos los que lo resistan, Él los hará sufrir. Ahora, esas desolaciones que Él hará terminarán. ¿Sí? Tienen un fin, dice Daniel, determinado. Dice 2 Tesalonicenses que aquel inicuo, el anticristo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Entonces este desolador recibirá su merecido, su fin determinado. Ahora, paremos ahí y hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué significó esta profecía para Daniel? De nuevo, recordemos, ¿cuál fue la petición de Daniel? El monte santo de su Dios, Jerusalén.